Buenas noches, señores estudiantes. Entramos a la semana 10, la unidad 6, donde vamos a hablar sobre las herramientas de la investigación jurídica. Es importante conocer las herramientas de las que disponemos para realizar una investigación. Como parte introductoria, podemos decir que es importante conocer las herramientas de la investigación jurídica puestas a nuestra disposición para realizar una tesis o investigación jurídica. La tesis como trabajo intelectual es una forma de investigación, esto es un poco sistemático de ejercicios analíticos o sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto analítico investigado, en cuya relación donde se busca alcanzar un producto científico nuevo o diferente. Para comprender la tarea de hacer una tesis jurídica debemos referirnos brevemente a los pasos que sigue toda investigación jurídica, ¿cierto? Estas herramientas de la investigación, estas son la curiosidad, la abstracción y la comprobación. Ahora, como curiosidad, recuerde que el ser humano siempre es esencialmente curioso y esta curiosidad la que le ha permitido ir desarrollando como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura, etcétera. La cultura constituye la motivación que haya despertado su curiosidad. Esta curiosidad constituye la motivación que impulsa al alumno a fijar su atención en algún atributo o característica de un objeto determinado. El investigador debe escoger el tema que más le interese. Aún así, pues es difícil, ¿no es cierto? Pues donde se haya sido investigado y que siempre podrá realizarlo desde una perspectiva diferente o estudiarlo con otros métodos o instrumentos. En el caso de que el alumno no ha definido el tema que le interese, debe explorar todo aquello que ha despertado su curiosidad en las clases, en las conversaciones con los profesores en la que desempeña pues su trabajo. La curiosidad es un elemento que se deriva de la propiedad realidad existencial del sujeto investigador y es consecuencia del medio sociocultural en el que se desenvuelve, unido a otros factores como el contacto orientador y positivo de algunos tratadistas y maestros. Ahora, la abstracción. Esta es la etapa en la que después de observar un problema, empezamos a buscar las posibles soluciones, en el que nuestra tesis nos permite este estudio. Claro que indudablemente en este momento, cuando se plantee la hipótesis jurídica, al principio, luego de observar un problema, una situación, una institución que nace en nosotros, como esa curiosidad por conocer nuestras características y las particularidades también que podemos encontrar en cada una de ellas. Pues bien, esta curiosidad también nos acerca al tema o problema de estudio, para luego pasar a la abstracción que estamos hablando, que es cuando el investigador se cuestiona ya de manera directa con información recabada para que esta pueda suceder tal o cual fenómeno en las posibles causas que lo ocasionan. En este momento en que se elabora la hipótesis es la etapa más importante y sustancial de toda tesis, pues el investigador comienza a cuestionarse algunos aspectos relacionados con el objeto de estudio, con su objeto de estudio que comienza a elaborar técnicamente la hipótesis de trabajo. Es decir, que proyecta senderos posibles de investigación y en consecuencia a limitar a posibles variables a comprobar y sus posibles productos y metas científicas. En esta etapa juega un papel muy importante que el director de tesis pues orientará en debida forma el desarrollo del trabajo de investigación científica, empezando por la elaboración técnica de la hipótesis, ya que esta dependerá del resultado final de tesis. La comprobación en este momento de la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que se obtenga de ellas permitirá validar o desechar la hipótesis de trabajo y dará pues, un buen funcionamiento a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. En esta etapa pues se produce a realizar una depuración de
variables contempladas en la hipótesis de trabajo, que donde se supone que la comprobación o el descartar ciertos elementos innecesarios, por lo tanto, pues esta comprobación debe ser realizada correctamente y dedicado al tiempo necesario para recabar consciente y a detalle todo lo que esté a nuestro alcance sobre la hipótesis planteada, ya que un estudio muy superficial nos permite generar información eh, eh, antigua, ¿no? Y conclusiones equivocadas sobre el tema planteado. En esta etapa también se trabaja con las técnicas de investigación de campo, de la entrevista, la encuesta, las estadísticas, etcétera, la que hemos visto pues en su tiempo. Esta opción es que está determinada por la composición y estructura de la hipótesis o preguntas que se han formulado. Es preciso también entonces disponer de las técnicas adecuadas para saber recolectar la información que es pertinente y validar la hipótesis que se plantearon en relación al objeto de estudio, materia de la tesis. Ahora, la tesis o producto científico. La tesis como producto científico es resultante de un proceso investigativo. Una tesis o una investigación que no puede dejarse al azar a la copia o pega o transcripción. O sea, más bien aplicar la edición 7 de las normas APA. De lo primero que nos resulta en un buscador de internet, sino que debe ser el resultado de este debe de ser el resultado de la buena elaboración de la información que podemos elaborar de un producto de calidad académico y científico relevante. Toda tesis jurídica implica recorrer todas las etapas que supone el producto científico, ya que es el resultado final de investigación jurídica. La variedad de productos científicos es limitada, pero no mencionamos algunos de los más importantes, que la teoría, los hechos nuevos, también las clasificaciones o generalizaciones, reglas o principios, supuestos o postulados, tipos de modelos, eficacia de leyes, sistematización de normas jurídicas, comparación de instituciones, etcétera, ¿no? Como afirmamos anteriormente, una tesis debe ser un trabajo intelectual que responda a un proceso sistemático fundamental y que reúna determinadas características de fondo y de forma. Dichas características estaban a ser analizadas a continuación. Estas características de fondo, la tesis como producto de un proceso lógico y razonado, tiene 4 características esenciales de fondo: unidad, demostración, profundidad, producto científico nuevo o diferente. En cuanto a la unidad, tenemos que se supone coherencia armónica entre las partes de la tesis, desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones a las que se arriben. No es posible también que, por tanto, obtener conclusiones que no sean consecuentes de las hipótesis. Perdón. Ya, bueno, ahora, en cuanto a la demostración, tenemos que la parte medular de la investigación jurídica constituye también la debida comprobación y demostración de la hipótesis, ya sea esta argumentalmente o empíricamente, que permite al investigador descubrir características y relaciones del fenómeno estudiado. Ahora, en cuanto a la profundidad, la tesis debe procurar penetrar, ir más allá, la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades de narrativas. Toda investigación tiene como meta conocer más a fondo algún fenómeno u objeto de estudio. El objeto de estudio debe de ser claro y delimitado. La tesis debe procurar penetrar también en la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en las generalidades narrativas. De tal manera que es preciso evitar las tesis panorámicas en las que sus extensiones resultan muy difíciles pero no imposibles, abarcar todos los contenidos referentes a este objeto de estudio.
Toda investigación tiene como meta conocer más a fondo algún fenómeno u objeto de estudio. Pues bien, en el grado en el que en el objeto de estudio sea claro, delimitado, las probabilidades del investigador es al no perder, tener y llegar a ir a mayores. Como por ejemplo, un fenómeno amplio es el delito y el cuasi delito. Uno más específico puede ser el hurto, en el más fácil de trabajar en situaciones específicas que generales, como decir los peritos del Consejo de la Judicatura de, de la provincia, perdón, de Quito, que decir los peritos de la ciudad de Loja, es más delimitado. Como por ejemplo también un fenómeno amplio es la criminalidad y la delincuencia, que es uno más específico, la delincuencia juvenil. Es más fácil trabajar también con situaciones específicas que generales, al objeto más bajo estudio o fenómeno que se llamará en consecuencia también la variable dependiente. Por esta razón, en la formulación de las hipótesis debe existir una discriminación en cuanto a elegir variables o aspectos sustanciales o principios de los secundarios o accesorios. El producto científico nuevo o diferente es en ciertas circunstancias que podrá parecer mucho más fácil descubrir cierta cantidad de problemas a investigar, pero sí se piensa en el valor de importancia que debe tener, es preciso también atender a ciertos criterios de selección, empezando también por la relevancia científica humana y contemporánea, donde la investigación debe procurar una perspectiva de análisis nueva o diferente. Esto dependerá de las técnicas de investigación que visualicen el objeto de estudio desde un punto de vista diferente. En ciertas circunstancias podrá parecer muy fácil también descubrir cierta cantidad de problemas a investigar, pero si se piensa en el valor e importancia que debe tener, es preciso atender a ciertos criterios de selección. Tipos de tesis jurídica. Tenemos la histórica jurídica, la jurídica comparativa, la jurídica descriptiva, la jurídica exploratoria, la jurídica proyectiva y la jurídica propositiva. Estas, dependiendo de la forma en que se analiza un problema o una institución jurídica, tenemos los tipos de tesis jurídica que anteriormente anuncié. Como por ejemplo, en una acción de protección de la Constitución del 2008, la fenecida Constitución, se presenta en las legislaciones de varios países o de varios similitudes o, o comparaciones, contrastando también sus similitudes, las que plantearemos en esta tesis jurídica comparativa, si revisamos o no, centramos a las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, que realizadas en una tesis jurídica descriptiva. Si queremos realizar un estudio más profundo sobre el femicidio y pensamos remontarnos también a una concepción social, jurídica a través del tiempo, desde el siglo XXI que analizamos una tesis histórico-jurídico de lo que buscamos a realizar, es como las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, contrastando también sus similitudes y diferencias de las que plantearíamos en una tesis jurídica comparativa. Ahora, si el femicidio lo estudiamos a profundidad sin dejar de lado ninguna de sus implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas, realizaremos una tesis jurídica descriptiva. En cambio, si realizamos un estudio del femicidio superficial sin entrar a detalles de su esencia y de sus implicaciones, desarrollaremos también una tesis jurídica exploratoria. Este tipo de tesis también presenta una escena general del problema en estudio, lo que permite ser la base para que surjan nuevas tesis más específicas y que desarrollen a profundidad una o varias de las aristas del problema. Ahora, para realizar una tesis jurídica proyectiva sobre femicidio se deberá determinar cuál es el camino que debe seguir la legislación para alcanzar, en este caso, la erradicación del cometimiento de este tipo de delito o para que la norma tenga eficacia frente al problema social del cual se deriva este hecho, si lo que buscamos es evaluar la eficacia o eficiencia de la norma penal que tipifica el femicidio y las falencias que la misma presenta, nada mejor que una tesis propositiva. Las que luego de determinar las falencias de la legislación
Planteará las reformas que la misma amerita a fin de que cumpla también todas las funciones de prevenir o de castigar este delito, que es la tesis más desarrollada para los alumnos de Derecho, aunque no sea la que más contribuye al desarrollo por sus mínimas de la que la verdad se emplea para reformar las normas del país. Em, em, en cuanto a la tesis histórico-jurídica, tenemos que esta tesis histórica jurídica es aquella que investiga o hace el seguimiento de una determinada institución jurídica desde sus orígenes hasta la normativa vigente, para la cual puede rastrear en legislaciones históricas, ya sean nacionales o extranjeras. La mayoría de estas tesis inician su estudio desde el derecho romano, como por ejemplo, podemos indicar una tesis que realiza el estudio de la institución del matrimonio, partiendo desde cómo era concedido por el derecho romano, por Justiniano, que pasaba por su carácter de indisoluble, hasta llegar a la actualidad en que lo consideran como un contrato solemne. La tesis jurídica comparativa, este tipo de tesis busca identificar las similitudes y diferencias que pueden encontrarse en las normas jurídicas e instituciones. Es muy importante realizar el trabajo comparativo con legislaciones que no sean latinoamericanas, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países son muy similares. Este tipo de tesis es muy frecuente en nuestro tiempo. Dada la importancia de pretender globalizar las legislaciones por medio de las supranacionales de las normas, que creemos que es muy importante realizar el trabajo comparativo con legislaciones que no sean latinoamericanas, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países son muy similares. Entonces el camino correcto será compararlas con las de los países norteamericanos o europeos, como derecho comparativo, ¿verdad? Ahora, el ejemplo de la acción de amparo constitucional en el Ecuador y la legislación comparada con el derecho español. Tesis jurídica descriptiva. Ahora, es necesario en primer lugar conocer el método analítico y aplicarlo. Se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de la institución jurídica. En lo principal se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de la institución jurídica. Su grado de aplicabilidad es en el contexto legal y la relación que puede tener con otras instituciones o cuerpos legales. Como por ejemplo, podemos indicar el estudio de los métodos de las medidas cautelares en materia civil. Primera, se debe realizar un estudio jurídico crítico de cada una de ellas, de su ubicación dentro de los códigos sustantivos y adjetivos civiles, las clases de, de los juicios en los que se operan y finalmente la que las suple también puede ser existente en el Código Penal, el procedimiento penal, el Código Laboral y la Ley de Inquilinato. Tesis jurídica exploratoria. Tiende, por ejemplo, investigar en forma muy amplia y general un problema jurídico que esta debería hacer hincapié también a sus aspectos más importantes, pero sin llegar a explicar su esencia, pues hay que tener en cuenta que esta tesis va a servir de base para otras investigaciones. Un problema jurídico actual para investigar por medio de la tesis exploratoria sería también un ejemplo de la necesidad de reformar el régimen legal del rapto. Desde la perspectiva de dejarlo de considerar como un delito pesquisable de oficio y ofrecerlo como un delito de acción privada, pues que el bien jurídico que quebranta es la honra de la mujer y su familia. La tesis exploratoria vuelta se remite a estudiar los aspectos generales importantes de un problema que son su definición abstracta jurídica, el bien jurídico quebrantado, sus diferencias con el delito y este delito de plagio, dejando también de lado para otra investigación jurídica como por ejemplo la edad de la víctima, para la graduación de las penas o también las penas alternativas de la privación de libertad y otros elementos configurativos. La tesis jurídico-proyectiva. Esta, como su nombre lo indica, la tesis jurídica proyectiva tiene, por ejemplo, objeto determinar también claramente una meta o un fin, determinado que que se realiza teniendo en cuenta la realidad histórica en la que se desenvuelve. Podemos indicar como una conclusión de una tesis proyectiva, que es la norma constitucional recogida por las asambleístas,
que disponen el establecimiento de la oralidad de los juicios penales, pues el trámite actual conlleva a una dilatación innecesaria en perjuicio de los sindicados. Tesis jurídico-propositiva. En la tesis que mayor aporte entrega a un estado de derecho y mayor satisfacción entrega al investigador, pues en forma fundamental se trata de evaluar la actualidad, plenitud y pertinencia de la legislación para luego recoger sus falencias, proponer también un proyecto viable de reformas legales, proyecto capaz de ser recogida por el Congreso Nacional para subsanar el vacío o error legal en el que incurrió el legislador. Como por ejemplo podemos presentar la insuficiencia legal de la ley de control constitucional para obligar por medio de los medios coercitivos y quien cometió un acto ilegal en la ejecución del fallo, que repara pues también el quebrantamiento de un derecho establecido en la Constitución. Muchas gracias, señores estudiantes. Espero les sirva y cualquier duda estoy a las órdenes. Buenas noches.